Hola a todos, vamos a pasar a la charla correspondiente a prevención y control de infecciones en hemodiálisis. Obviamente es un tema de mucha importancia con sus complejidades. Este, Mi nombre es Henry Albornoz, soy especialista en enfermedades infecciosas y especialista en medicina intensiva y actualmente soy profesor adjunto de enfermedades infecciosas en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de la República. La población en diálisis en Uruguay se ubica en más de 2.600 personas, tiene una edad de mayor de 60 años y un 35% son diabéticos. La edad ha ido aumentando, la proporción de diabéticos también, por lo cual es una población con sus particularidades y sus susceptibilidades. La hemodiálisis se realiza en 37 centros en el Uruguay, ingresan anualmente a diálisis unas 700 personas por año. Y una de las complicaciones infecciosas son las reacciones pirogénicas y la tasa de reacciones pirogénicas en Uruguay es baja, de 0,33 episodios por 1.000 procedimientos. Esta es la prevalencia anual de la población en diálisis, tanto en hemodiálisis, que es la línea roja superior, como en diálisis peritoneal, que es la línea azul de abajo. Estamos en un total de unas 850 personas por millón de habitantes en diálisis y esto ha ido aumentando a lo largo de los años. Esta gráfica muestra esa prevalencia de la población en diálisis y la mortalidad que, si bien se mantiene relativamente estable a lo largo de los años, tuvo un descenso en los primeros años. En la medida que hay aumento de la población en diálisis, también esta población tiene mayor comorbilidades, mayor edad, como veíamos, y por lo tanto, digamos, en cierta medida es esperable que la mortalidad pueda no bajar, y de hecho vemos el efecto de la pandemia en el 2021. Lo importante es que la segunda causa de muerte son las enfermedades infecciosas. Esta población tiene una alta susceptibilidad a las infecciones y, además de ser la segunda causa de fallecimiento, son la segunda causa de hospitalización. Esta susceptibilidad a las infecciones viene dada por cierto grado de compromiso del sistema inmunitario, por la propia enfermedad renal crónica que cursa con cierto grado de disminución o, digamos, afectación del sistema inmune, por las comorbilidades y por los tratamientos. Como veíamos, un 35% de esta población hoy son diabéticos, muchos también tienen otros tratamientos que pueden inclusive incluir inmunosupresores. Entonces, el compromiso inmunitario es uno de los factores en esta población. Y por otro lado, la concurrencia a los centros de diálisis genera múltiples instancias de exposición, pacientes concurriendo concomitantemente, y genera riesgos de exposición tanto de infecciones por transmisión de persona a persona directamente, como pueden ser las infecciones virales. De hecho, el SARS-CoV-2 fue un ejemplo de eso, o transmisión indirecta a través de dispositivos, equipos, superficie del ambiente, manejos de manos del equipo de salud, perdón. Y además, los pacientes en diálisis tienen todos la necesidad de tener un acceso vascular, que puede ser una fístula arteriovenosa, nativa o protésica, o un catéter. Estos accesos vasculares generan condiciones. Hay que acceder al sistema sanguíneo del paciente, puncionar en el caso de las fístulas, conectar y desconectar en el caso de los catéteres, y eso genera procesos que pueden conllevar el riesgo de infecciones. Y por otro lado, el proceso de cuidado en la diálisis en sí es un proceso altamente complejo, del cual vamos a ir viendo algunos aspectos. Sencilla, digamos, este es un esquema que trata de hacerlo lo más sencillo posible, pero bueno, hay un acceso al torrente sanguíneo, del cual la sangre se extrae a través de lo que se llama una línea arterial.
esa línea arterial conteniendo sangre pasa por la máquina de diálisis, en la cual tenemos una bomba que genera el flujo. La sangre entra al sistema del dializador o el filtro, pasa por uno de los compartimientos por dentro de las membranas, y este, sale por el otro extremo y vuelve al paciente. Y a través de la membrana entra en contacto con lo que se llama el fluido de diálisis, que es un agua pura, tratada, purificada, con los solutos que lleva eso y constituyen el líquido de diálisis. Ese líquido de diálisis intercambia solutos y agua a través de la membrana, como les decía, y el producto de eso, el dializado, se sale por el otro extremo de la fibra y se descarta a un sistema de drenaje. Este sistema obviamente tiene puntos de acceso, acceso vascular, en este caso el esquema sería de un paciente que está siendo puncionado a través de una fístula arteriovenosa, pero esto se puede hacer también a través de un catéter, como decíamos hoy, catéteres implantados de larga duración, que también tienen su riesgo de infección intrínseca vinculado a los catéteres. Y por otro lado hay que tener un agua pura. Esa agua pura con los solutos entra en contacto a través de la membrana, y hay puntos de riesgo de contaminación de esta agua y de riesgo de contaminación de este sistema que conllevan el riesgo de infecciones. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes y cómo se presentan? Bueno, hay infecciones que pueden ser esporádicas, las que ocurren como eventos aislados, y se pueden presentar en conglomerados o brotes. Y de hecho, frecuentemente se presentan en conglomerados o brotes, y eso desencadena un conjunto de medidas para diagnosticar cuál es el evento que está ocurriendo, cuáles son los microorganismos involucrados, cuál es el proceso que puede estar en juego para que ese fenómeno se esté desencadenando. Las principales infecciones, bueno, las reacciones pirogénicas y las bacteriemias asociadas al procedimiento son un evento importante. Como veíamos, las reacciones pirogénicas son poco frecuentes, pero cuando se presentan, y sobre todo cuando se presentan en conglomerados o brotes, son un evento importante. Y después están infecciones y bacteriemias asociadas al acceso vascular, ya sea fístulas arteriovenosas o asociadas a los catéteres de larga permanencia. Los pacientes con fístulas arteriovenosas nativas son los que tienen menos riesgos de infección, le siguen las fístulas arteriovenosas protésicas, y el mayor riesgo de infección está dado en los que tienen catéteres de larga permanencia. Después está el riesgo de transmisión de infecciones transmitidas por la sangre, infecciones virales, fundamentalmente hepatitis B y C, infecciones respiratorias, y los agentes de estas infecciones pueden ser virus, bacterias. Dentro de las bacterias, las vinculadas al procedimiento, pueden ser bacterias acuíferas, fundamentalmente Bacillus gram negativos, particularmente los Bacillus gram negativos no fermentadores, Pseudomonas, Burgholderia, Ralstonia, y otros microorganismos que tienen bajas exigencias en cuanto a materia orgánica, alta capacidad de sobrevivir en medios acuosos, de formar biofilm y de contaminar este sistema, como vamos a ver. También micobacterias no tuberculosas vinculadas a estos sistemas de agua. La tuberculosis también puede ser un evento eventualmente en el contexto de compartir áreas comunes 3 veces por semana durante determinado periodo de tiempo, lo cual en ciertas circunstancias puede llevar a una exposición al riesgo. Y también las bacterias vinculadas a los dispositivos, fundamentalmente a los catéteres, como decíamos, o a las fístulas arteriovenosas, Staphylococcus aureus
Staphylococcus coagulasa negativo, fundamentalmente epidermidis, pero también los otros, las enterobacterias y también pueden ser causadas por hongos. Este sistema, digamos, complejo, con todas sus fragilidades, como decíamos, requiere que existan programas de prevención y control de infecciones. El programa obviamente tiene que estar escrito, con un equipo designado. En general, los centros de diálisis pueden ser independientes, o sea, estar fuera de un hospital o estar asociados a un centro hospitalario dentro del centro hospitalario. En ese caso, la interacción con el comité de infecciones de la institución es lo más recomendado. Ese programa tiene que ser vigilancia de los indicadores que se consideren de importancia, informar y retroalimentar los resultados, emplear esa información para implementar medidas o diseñar mejora en los procesos, definir qué procesos son críticos y qué infecciones son las más frecuentes y tener programas específicos dirigidos a esas infecciones, a los dispositivos intravasculares, a las reacciones pirogénicas, a los microorganismos multiresistentes, controlar y supervisar el uso de antibióticos. Esta población frecuentemente está expuesta a antimicrobianos. Debe promover la higiene de manos y tener un sistema educativo que promueva el uso y los procesos adecuados en cuanto a las precauciones estándares o precauciones de rutina y a otros, digamos, dispositivos usados en la diálisis, particularmente en lo que tiene que ver con la higiene ambiental, la desinfección y esterilización, particularmente de lo que tiene que ver con los dializadores, el sistema de preparación del agua, como les decía hoy, y el manejo de residuos. O sea que hay toda una complejidad en la diálisis que requiere tener estrategias bien diseñadas, y dirigidas a prevenir estas infecciones. De cualquier manera, el concepto de conceptualizar el riesgo y entender que existe una zona del paciente y una zona fuera de la zona del paciente, que es área de asistencia sanitaria, este esquema seguramente ya lo han visto en el curso, es parte de lo que tenemos que entender como nuestra capacidad de abstraer a una zona del paciente y entender que esa zona del paciente está, está contaminada fundamentalmente con los microorganismos que formen parte de la flora de ese paciente. Este concepto también se aplica en diálisis, obviamente, lo único que aquí la zona del paciente en la diálisis ambulatoria está constituida por el paciente, su sillón de diálisis, la mesa que eventualmente forme parte de lo que es el puesto de diálisis y obviamente el equipo de diálisis, las tubuladuras, el dializador, todo este sistema forma parte de lo que es la zona del paciente. Y de hecho, la estrategia general de higiene de manos con sus 5 momentos también se aplica a esto. Ahora, cuando vamos a las precauciones estándares o de rutina, hay algunos elementos que son importantes en diálisis porque tienen cierta diferencia con otras circunstancias. Se deben usar guantes descartables para todo cuidado del paciente o para manipulación del equipamiento en el puesto de diálisis, y los guantes se deben remover al retirarse o al terminar ese proceso, y se debe hacer higiene de manos entre cada paciente y entre cada puesto. Todos los insumos que ingresen a ese puesto de diálisis deben ser descartados, si son descartables, o limpiados y desinfectados antes de ser llevados a otra área común o usados en otro paciente. Esto es porque la contaminación, particularmente con sangre y eventualmente con virus transmitidos por sangre en el puesto de diálisis, es una cosa muy frecuente y los virus persisten en el ambiente
sobre todo el virus de hepatitis B, y eso genera condiciones para la transmisión. El material que no es descartable y que no puede ser limpiado o desinfectado debe ser de uso exclusivo del paciente. La medicación no usada, incluyendo los frascos multidosis u otros materiales, deben ser usados solo en ese paciente, y si fueron al puesto del paciente no deben volver a un área común o ser usadas con otro paciente. De hecho, es una buena estrategia para estos dispositivos que los uso en cada diálisis, tener los que corresponden a ese paciente. Tanto eso vale para medicamentos como para la cinta adhesiva, y de hecho tenerlos en un container, y cada vez que el paciente viene usa su material. Cuando se usan frascos multidosis, lo ideal y lo adecuado es que se preparen una dosis individual para el paciente en un área limpia, fuera del puesto de diálisis, que se administre esa dosis exclusiva para ese paciente, que no se transporten frascos multidosis de puesto a puesto, que no se usen carros comunes ni bandejas comunes de medicación, que no se transporten frascos, jeringas, ni ningún otro elemento en los bolsillos del personal, porque eso termina favoreciendo el uso en múltiples pacientes sin el adecuado procesamiento. Las áreas limpias deben estar claramente delimitadas y designadas, las áreas para preparación, manejo y depósito de medicación y otros implementos y equipamientos. Esto es clave porque el quiebre en estos elementos termina favoreciendo la transmisión entre los pacientes, particularmente de virus vinculados o transmitidos por la sangre por contaminación del entorno. También hay algunas especificaciones con lo que tiene que ver con el dispositivo en sí. Se debe evitar la contaminación. Se deben usar transductores externos que sean de cada paciente, y se debe evitar la contaminación de esos transductores por la sangre. Hay que limpiar y desinfectar el puesto de diálisis finalizada la diálisis. Eso incluye los elementos que veíamos: el sillón, la mesa lateral, la máquina o el monitor de diálisis, las superficies. Y se deben contener todos los fluidos y tubuladuras, fibras, al final de la diálisis, en un contenedor que no tenga fugas de líquido, y de ahí trasladarlo para el área de reprocesamiento o el área de descarte según corresponda. También forma parte de las precauciones estándares de rutina el manejo adecuado de los pacientes con virus de hepatitis B, fundamentalmente los que son antígeno de superficie positivo, el testeo para hepatitis C y para hepatitis B periódicamente, la vacunación de hepatitis B, la vacunación antigripal y la vacunación antineumocóxica. La vacunación de hepatitis B y la vacunación antigripal es para los pacientes y el personal de salud. Se debe rechequear periódicamente el estatus inmunitario y eventualmente se revacuna a los pacientes. Otro de los puntos claves es el lavado de manos y el lavado de la fístula al ingreso a la diálisis. La fístula va a ser puncionada, por lo tanto, tener una instancia inicial de una adecuada higiene de la fístula es clave. Para eso, los puestos en los cuales los pacientes se laven la fístula tienen que ser adecuadamente diseñados, disponer de jabón, disponer de una toalla para secarse, y ser cómodos y permitirlos realizarlo en forma adecuada. Esas son las precauciones estándares en lo que tiene que ver con el manejo de los pacientes. También puede ser necesario el uso de precauciones adicionales, en algunas situaciones por microorganismos multiresistentes o por otras condiciones. En general, las precauciones estándar son adecuadas para evitar la transmisión de microorganismos. La exposición es corta, si las condiciones generales de higiene, arquitectura y los procesos de cuidado son adecuados, las precauciones estándares son
suficientes para evitar la transmisión de microorganismos. Pero en algunas condiciones, como son, por ejemplo, la existencia de heridas infectadas que no se pueden contener adecuadamente con curaciones. Esas heridas no se deben destapar ni curar en el centro de diálisis. Y en esas condiciones a veces es necesario agregar a las precauciones estándar las precauciones de contacto. Los pacientes colonizados con microorganismos extremadamente resistentes deben usarse estas precauciones adicionales, particularmente en enterococo resistente a vancomicina y en microorganismos productores de carbapenemasas. Porque en definitiva, los multiresistentes en la población en diálisis, digamos, conllevan determinados riesgos y alguien los describió como una tormenta perfecta potencialmente prevenible. Por algunas de las cosas que veíamos, alteración de la inmunidad, por las dificultades propias de este proceso tan complejo en el cumplimiento adecuado de las estrategias de control de infecciones, porque los pacientes frecuentemente se exponen a microorganismos multiresistentes en la medida que muchos de ellos tienen internaciones hospitalarias, muy frecuentemente por complicaciones vinculadas al angioacceso, que es la principal causa de ingreso, y la segunda causa de ingreso son las infecciones. También frecuentemente están expuestos a antibióticos y, como decíamos, tenían muchos de ellos procesos invasivos o dispositivos invasivos. Entonces, eso termina favoreciendo las complicaciones infecciosas y la colonización o infección por microorganismos multiresistentes. De hecho, hay estudios que muestran que la colonización por multiresistente en pacientes en diálisis es un fenómeno relativamente frecuente. Un estudio en Brasil encontró que entre el 3 y el 28% de los pacientes en hemodiálisis estaban colonizados con microorganismos multiresistentes, y los factores de riesgo fueron los conocidos: internación, uso de antibiótico y la utilización de catéter como angioacceso. De hecho, en nuestro país, en la población en trasplante renal, por ejemplo, el doctor Medina en un estudio encontró que el 38% de los pacientes que llegaban a trasplante renal estaban colonizados, mayoritariamente con estafilococo aureus meticilino resistente, con enterococo y con Klebsiella pneumoniae productora de KPC. Y de hecho, casi un 45% de los microorganismos aislados en infecciones en pacientes trasplantados renales fueron por microorganismos multiresistentes, fundamentalmente Klebsielas y Acinetobacter baumannii. O sea que el fenómeno de la multiresistencia también implica cierto riesgo y requiere ser atendido en este programa de control de infecciones, como hablábamos. Esto tiene estrategias generales de control, que pasa por las prácticas de higiene ambiental, desinfección de artículos y dispositivos, identificación de los pacientes colonizados o infectados con multiresistentes y la aplicación de las medidas adicionales como veíamos hoy, una adecuada aplicación de las precauciones estándar de la higiene de manos y de las precauciones de contacto cuando son necesarias, y la optimización del uso de antimicrobianos. Otro de los puntos son las reacciones pirogénicas y las bacteriemias. Es otra de las infecciones como veíamos hoy. Estas en general tienen como fuente la contaminación del fluido de diálisis o de otro de los sistemas que participan en la diálisis. Las reacciones pirogénicas pueden ser por presencia de endotoxinas bacterianas, y en ese caso los cultivos pueden ser negativos, o puede ser por la presencia de bacterias y ser verdaderas bacteriemias. Las bacteriemias pueden ser por presencia de las bacterias en el agua por contaminación del sistema, de las máquinas, de los puertos de acceso de los catéteres, de las tubuladuras de conexión, de los puertos de desagüe. Entonces son múltiples las fuentes. Sin embargo, la mayoría de las bacteriemias están vinculadas a contaminación del dializador reutilizado, o sea, de la fibra, a la contaminación del sistema de distribución de agua o a la contaminación de las máquinas.
Entendemos por reacción pirogénica relacionada a la diálisis cuando ocurre chucho y o fiebre este, sin signos de infección en otro sitio corporal, y eso ocurre durante la diálisis o hasta 1 a 5 horas posteriores a la diálisis. Eso desencadena un conjunto de medidas, obviamente hemocultivos, cultivar el pico de agua del paciente, cultivar el dializado y, dependiendo de la situación, inclusive el inicio empírico de antibióticos, que es casi la regla. El problema es cuando estas reacciones pirogénicas frecuentemente se presentan en conglomerados, y eso va a favor de que tenemos un problema en nuestro sistema de agua o en algún otro de los procesos que son necesarios en este cuidado tan complejo. Uno de los elementos es lo del sistema de agua, como les decía, es un sistema de ingeniería compleja. El punto es que a partir del agua de red, y esta agua se deposita, se asegura un adecuado contenido de cloro y entra a un sistema de pretratamiento y de tratamiento que incluye filtros de distinto tipo, ablandadores para sacarle la dureza al agua, filtros de carbono, filtros con otros elementos, y la ósmosis inversa como, en general, de doble paso, como un elemento para generar esta agua pura que es almacenada y que entra en un circuito de distribución de agua. Entonces, en este sistema de distribución de agua hay picos donde se conectan los pacientes, y también este sistema de agua va a la sala de lavado de las fibras, como vamos a ver posteriormente. Hay un conjunto de requerimientos que en el Uruguay están bastante establecidos porque es un sistema bastante controlado, y además se hace desinfección sistemática periódica del sistema de agua, y se hace obviamente cuando se detectan eventos. Hay requisitos tanto para el agua al ingreso al centro, o sea, el agua potable que se aporta al centro. El agua tratada también tiene sus requisitos, y el agua digamos, el fluido del dializado también tiene sus requisitos en cuanto al conteo de microorganismos y en cuanto a, eventualmente, al contenido de endotoxinas. El agua se controla microbiológicamente con determinada frecuencia y en varios puntos dentro del sistema. Eso está todo establecido, se registra y debe estar disponible. Y después, el otro elemento que implica determinado riesgo es la reutilización del dializador. En el año 2019 prácticamente todos los centros reutilizaban los dializadores, o sea, las fibras. Eso ha cambiado un poquito en los últimos años, con algunos centros que no reutilizan ahora. El promedio de reprocesamientos de fibras varía ampliamente entre los centros. La gráfica muestra los 38 centros que realizaban hemodiálisis en ese momento y la frecuencia de reutilización, el promedio, el máximo y el mínimo de reusos. Para el país en ese momento era un promedio de 20 reusos y la mediana de 14. Este sistema, si se hace en forma adecuada, con los protocolos adecuados, es altamente eficiente. Lo que pasa que es un proceso extremadamente complejo. Pasa por tener una adecuada sala de lavados, el uso de adecuados desinfectantes de alto nivel, tener la trazabilidad del filtro. El filtro se reutiliza obviamente en el mismo paciente, se guarda de un proceso de diálisis hasta el próximo en contenedores adecuados y conteniendo el desinfectante en su interior. En la próxima diálisis se saca, se lava y se conecta al paciente en la próxima diálisis. El otro punto son las infecciones virales transmitidas por sangre. Hepatitis B
Históricamente ha sido un problema muy importante, la transmisibilidad es alta, como les decía yo. Afortunadamente la vacunación contra hepatitis B y la adecuación en los procesos de cuidado ha logrado descender la prevalencia de portadores en diálisis. Para el año 2019 era 1,3%. Y a pesar de la vacunación, mantenemos cierta población susceptible, porque no todos montan una respuesta adecuada o montan una respuesta que se pierde a lo largo del tiempo. Y de hecho, el 26% de los pacientes para el año 2019 estaban como susceptibles. La hepatitis B, la fuente en general son los pacientes en diálisis con infección crónica, se transmite por exposición percutánea o exposición mucosa a sangre, suero, plasma o fluidos corporales. En diálisis esto puede ocurrir por inoculación directa, en el caso de agujas o instrumentos de uso percutáneo que puedan estar contaminados, por lesiones en la piel, cortes, erosiones, heridas u otras brechas en la piel, o por exposición mucosa, sea ocular o bucal, mediada por salpicaduras o por contaminación de los guantes o de las manos. Pero lo más frecuente es la transmisión indirecta. A través de superficies contaminadas, el virus, como decíamos hoy, puede sobrevivir por más de 7 días con partículas viables en el ambiente, puede contaminar clamps, tijeras, superficie del monitor, controles del aparato, superficies internas inclusive del equipo de diálisis, puede contaminar las manos, los guantes contaminados y eso ser vehículos para una transmisión indirecta. Y también puede contaminar fluidos, particularmente los frascos multidosis, si no se aplica una adecuada técnica de inyección segura y si se comparten agujas o jeringas en el cargado en distintos frascos. Eso necesariamente genera la contaminación extrínseca de los frascos multidosis y eso genera condiciones para la transmisión. La prevención de la hepatitis B pasa por el control serológico de los pacientes al ingreso a diálisis y de hecho la separación de los pacientes que tienen antígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivo. Esos pacientes se dializan en áreas separadas, con personal separado, con equipos exclusivos. Es lo que se llama en la jerga los centros amarillos. Y está propuesto el no reuso del dializador. Se hace la vacunación universal, como les decía, del personal y el testeo de seroconversión post-vacunación, y se hace la vacunación de los pacientes, el testeo post-vacunación y el testeo anual y la eventual revacunación si los niveles de anticuerpos contra el antígeno de superficie caen por debajo de 10.000 unidades internacionales por mililitro. La monitorización se hace con la serología y se hace con las enzimas hepáticas periódicas. Cuando hay elevación de las enzimas hepáticas, eso desencadena una evaluación por el riesgo de que se haya producido la transmisión de estos agentes virales, tanto de hepatitis B como de hepatitis C. La hepatitis C es el otro virus de transmisión mucho menos eficiente, el mecanismo de transmisión es similar, la fuente también en general son los pacientes con infección crónica en diálisis. Esta gráfica muestra la evolución a lo largo de los años de la seroprevalencia para hepatitis C en la población en diálisis. Ha bajado muchísimo y de hecho la incidencia para el 2019 fue 0,3%. La prevención pasa por tener la serología previo al ingreso o al momento del ingreso a diálisis. Los pacientes con seropositividad pueden compartir la sala común de diálisis, pero requieren, digamos, mayores cuidados en cuanto al riesgo de transmisión con todos los elementos que hablábamos anteriormente.
El procesamiento de las fibras sí se pueden reprocesar, pero se procesan por separado de lo de los pacientes seropositivos que la de los pacientes seronegativos para hepatitis C. Los casos con anticuerpos positivos se les busca material genético, o sea, si tienen viremia, y eventualmente se tratan. Y el control se hace con serología periódica buscando seroconversiones o el aumento de las enzimas hepáticas. Este es el esquema, digamos, que está propuesto. Se monitoriza a través de los anticuerpos al ingreso o periódicamente cada 6 meses o un año, y se monitorean las enzimas hepáticas. Ante una seroconversión, se busca material genético. Si esto es positivo, se refiere para tratamiento a los pacientes. Ante una elevación de las enzimas hepáticas, se buscan los marcadores de hepatitis B y C, y eventualmente, si algunos son positivos, desencadenan todo un proceso de evaluación y seguimiento. Como consideraciones finales, entonces, le diría: la hemodiálisis es un proceso de cuidado muy complejo. Dentro de sus complejidades están la generación de agua para diálisis, los accesos vasculares y los procesos de punción y conexión y desconexión en cada hemodiálisis. Requiere un sistema de limpieza, desinfección, almacenado y trazabilidad de los dializadores que tiene sus complejidades y que tiene que estar adecuadamente protocolizado, y que requiere un alto entrenamiento y experticia de las personas que lo llevan adelante. Por lo tanto, la población en diálisis tiene múltiples riesgos de infección por las instancias de interacción, por los procedimientos invasivos, por la manipulación de sangre, todo lo cual hace que tener un sistema de prevención y control de infecciones, un programa y personal, digamos, entrenado y dedicado para eso, es un proceso clave para el desarrollo de este proceso de cuidado tan complejo. Esto era un poco lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco mucho y bueno, los invito a seguir con el curso y estamos a las órdenes.